Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 24 de febrero de 2022, episodio número 188 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre el uso de 3 verbos que suelen generar muchas dudas a los estudiantes: ocurrir, pasar y suceder. De nuevo, como la semana pasada, qué significan estos verbos, cuándo los utilizamos en España y algunos ejemplos. Pero antes de empezar este episodio, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentespanish.express. Y no me cansaré de repetirlo por si aún no lo sabes, es una membresía, una suscripción mensual de 5 euros al mes con acceso en exclusiva a audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y no solo eso, sino que además acceso a los audiocursos con las transcripciones y actividades y preguntas en todos y cada uno de los episodios, porque cada audiocurso tiene diferentes episodios con transcripciones y preguntas y actividades. Y además, por si fuera poco, por tan solo 5 euros al mes, acceso desde el primer día a todos los contenidos y a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando. Y es que nos reunimos en Discord cada semana para hablar un poquito en español y también hacemos diferentes actividades. En este caso estamos trabajando en un club de lectura leyendo Las sombra del tiempo de Carlos Ruiz Zafón y bueno, pues estamos organizando algunas cositas para seguir practicando y seguir conectando con otras personas y compartiendo nuestras experiencias. Y bueno, vamos ya con este episodio de hoy, que este episodio de hoy además tiene transcripción, o sea que podéis, si estáis suscritos o suscritas, otra de las ventajas de ser suscriptor por tan solo 5 euros al mes, también en algunos episodios tenéis acceso a la transcripción completa de este episodio. Y este es uno de estos episodios que tiene transcripción, así que ya sabéis. Bueno, pues en este episodio he querido hablar sobre la diferencia de uno de estos 3 verbos, porque bueno, suele ser una pregunta bastante habitual de mis estudiantes. Y antes de hablar de todo esto, pues vamos a ver las definiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pasar, esta palabra, que nada más y nada menos tiene 64 significados diferentes, no os asustéis, 64, en el diccionario de la lengua española, pues dentro de esta lista de significados, pues nos encontramos en el puesto 52, entre los 64, en el 52, esta definición: ocurrir, acontecer, suceder, ¿vale? En este episodio hablamos de ocurrir y suceder, o sea que, vale, nos concuerda. Ocurrir, ¿qué significa ocurrir? El significado que nos interesa de ocurrir es dicho de una cosa, acaecer, acontecer y suceder. Vale, vemos más preguntas, o sea, vemos más palabras que concuerdan. Ocurrir, suceder, vale, pasar, muy bien. Seguimos, suceder, seguimos tirando del hilo, suceder, dicho de una cosa que se hace realidad. Vale, otros verbos interesantes que en algunos casos significan lo mismo son acaecer y acontecer. Vale, Diego, todo este rollo, y ahora cuéntanos lo que nos interesa. ¿Cuándo usamos cada uno de estos verbos? Bien, vale, venga, no os preocupéis que os lo explico. Cuando significan el verbo en inglés to happen, puedes utilizar cualquiera de estos 3 verbos. Si estamos hablando, como os digo, una traducción del verbo to happen, utilizamos estos 3 verbos cuando hay un hecho, ¿vale? Algo que ocurre, ¿vale? Aquí la misma palabra. En lenguaje coloquial, el más usado, con total diferencia, es pasar. Sí, lo utilizamos. Ayer me pasó algo curioso, o cuando saludamos a alguien que pasa, no pasa nada, ¿vale? Pues el que pasa o el pasar, es el verbo más usado con diferencia en el lenguaje coloquial y en el lenguaje hablado, ¿vale? En contextos más formales, en este caso, sí se suele utilizar los verbos suceder y ocurrir, u ocurrir, ¿vale? En los periódicos, por ejemplo, para que os hagáis la idea, en los periódicos de toda la vida, la sección que habla de las cosas que han pasado, de los hechos que han pasado, por ejemplo, imaginaos un accidente, un asesinato o cualquier otra cosa, pues es la sección de sucesos. Y la verdad es que cuando era pequeño me lo pasaba muy bien leyendo esa página porque, bueno, eran cosas, digamos, no tan graves como las que hoy en día nos encontramos en todos los noticieros, pero era divertido saber, o era interesante saber qué había pasado en mi ciudad. Entonces yo leía la sección de sucesos. Pero cuidado, porque aquí viene el tema interesante, porque los 3 verbos también tienen, como os decía, diferentes significados a to happen, y entonces ya no los puedes intercambiar. Por ejemplo, imaginaos que yo os digo: luego voy a pasar por tu casa, ¿vale? Significa que luego, dentro de un rato, voy a ir por vuestra casa. No lo voy a hacer. Pero no puedo decir: luego voy a
suceder por tu casa o luego voy a ocurrir por tu casa. Eso no tiene ningún sentido, no lo utilicéis. Entonces, luego voy a pasar por tu casa, en ese caso no es intercambiable. Os decía antes que cuando sustituye a to happen, sí que intercambiamos el verbo, podemos intercambiarlo, pero aquí en este caso no. Por ejemplo, el actual presidente sucedió al antiguo. No podemos decir, en este caso, utilizar pasar o ocurrir. No, el actual presidente sucedió al antiguo. Significa que pues el nuevo presidente ha sustituido al antiguo presidente, ¿vale? Otra cosa, se me ha ocurrido una idea genial. No podemos se me ha pasado una idea genial. No, eso no funciona. Se me ha pasado una idea genial, sino se me ha ocurrido una idea genial, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de estos verbos. Pasar es el verbo menos específico de todos, el más genérico, el que tiene más significado. Recordad, 64 significados según el diccionario de la lengua española. Ocurrir, en cambio, es un poquito más preciso, más específico, con menos significados, y en origen significa correr al encuentro de algo. Ocurre lo que se encuentra y se queda. Es casual y generalmente rápido. Por ejemplo, no recuerdo nada, todo ocurrió muy rápido. No recuerdo nada, todo ocurrió muy rápido. Suceder, en cambio, es más específico aún. Algo sucede cuando sustituye a lo anterior. El ejemplo más claro es el heredero que se coloca en lugar de otra persona. Etimológicamente se pone debajo. No sé si habéis visto que esta serie de HBO que se llama Succession, que en español significa sucesión, que pues la trama es los hijos intentando suceder al padre en la dirección de una empresa un medio de comunicación. Así que, bueno, espero que os haya gustado este episodio de hoy y que, bueno, pues tengáis un poquito más claro cuándo utilizar estos 3 verbos y, pues, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de, como queráis, redes sociales, de correo electrónico, de la sección contactar en la página web, de, no sé, carta postal, lo que os dé la gana, lo que queráis. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos todos los días aquí de lunes a viernes en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentspanish.express. Y ahora, si no pasa nada raro, nos vemos mañana.